le pone muy incómodo a los jóvenes, es un momento muy difícil, pero que quizás todos van a pasar por esto y necesitan una guía adecuada para poder superar esta situación tan vergonzosa, que no tiene por qué ser vergonzosa, al contrario, hay que dar la cara y hacer lo que hay que hacer. Hay que comprar, por ejemplo, preservativos cuando se necesita, en vez de estar activando de forma irresponsable, por decirlo de alguna forma. Así que ya le damos la bienvenida a la doctora María Varela de Mayereyer, que es sexóloga. Muy buen día, doctora, ¿cómo le va? Hola, encantada, me gusta realmente este disparador, porque nos muestra las grandes contradicciones de nuestra cultura. Todos sabemos que en algún momento, y estamos pendientes, que nuestros hijos realmente se protejan. Sin embargo, la construcción que hacemos de ese conocimiento para llegar a protegerse es desde el no. ¿No es cierto? No tenés la edad suficiente, no tenés que esperar. El modelo que se ve en la casa del vínculo del padre y la madre no es para nada amoroso. Parece que son dos vecinos que viven bajo el mismo techo. Le van inculcando al niño que todo lo sexual es como algo negativo, como todos lo hemos hecho o pensado en algún momento, pero que no necesita de la construcción de los afectos o de la expresión de los afectos. Fíjate que una de las grandes quejas de las mujeres ya que viven en pareja es que no es cariñoso, que no es tierno, todo lo que no vieron en su casa, porque cuando uno es pareja, de alguna manera expresa que es una pareja de dos personas que se aman y se comportan sexualmente. La mayoría de los adultos a veces ni siquiera cierra con llave la habitación, su dormitorio. No vaya a ser que sus hijos estén pensando que si ellos se cierran con llave, algo malo están haciendo. Cuando lo más lógico y lo más natural como padres, que al final por un acto sexual lo trajeron a ellos al mundo, sea ir tomando conciencia de que cuando los padres se encierran quieren estar en privacidad. Y se les puede decir para qué, para amarse, porque no son prácticas que hay que indicarles que se hagan en público. Por lo tanto, sus padres en la casa también tienen derecho a expresarse amorosamente, ¿no es cierto?, en privado en su propia casa. Entonces, en la casa realmente el modelo que estamos dando no es de dos parejas, de una pareja que se ama y de una pareja que es amante de la otra, ¿no es cierto? Es decir, parece que todo lo que es de sexo se ve afuera de la casa. Es malo. Y bueno, entonces mirá todo lo que le vino a pasar a este pobre joven, ¿no es cierto? Que la cantidad de problemas que surgieron desde la ignorancia. Doctora, y hablando de la ignorancia, yo creo más que nada que muchas veces los jóvenes están tan conectados a las redes sociales donde se les mal informa, por así decirlo. Entonces creen que el sexo es algo malo o debe tratarse de forma distinta. ¿Cómo el joven puede encarar el sexo con tan malos ejemplos? Claro, exacto, porque los tres pilares de la sexualidad humana son la reproducción, que fue el pilar que se sostuvo históricamente por siglos, que lo único válido que tenían que hacer los seres humanos era reproducirse. Y se instala un modelo de reproducción donde lo único que vale para esa reproducción son las relaciones sexuales coitales, ¿no es cierto? Pero la sexualidad humana tiene otros dos pilares. Sí. Entonces se descubre desde el siglo pasado y entre los medios y se promociona el segundo pilar, que es el placer. Ahora parece que vos tocas un timbre, un botón, un lugar y mágicamente todo es placer. Pero placer, ¿cómo se construye ese placer? Cuando sabemos muy bien que las mujeres tenemos bastantes dificultades para construir el placer. Y de lo otro que nadie se ocupa, porque ahí es donde falla el modelo de educación sexual, es del tercer pilar. El tercer pilar es la comunicación, es ofrecerle al otro lo que yo siento, lo que yo paso con él, poder ir transmitiéndole mis sentimientos, todo lo que es lo afectivo, lo emocional, que tiene la sexualidad como soporte, porque una sexualidad sin el pilar de la comunicación, y le dijiste y no le dije. Eso yo lo veo todos los días en terapia. ¿Por qué soy educadora? Porque soy terapeuta. ¿Y por qué tengo que educar? Porque todo lo que se encuentra en la terapia son cosas que hubiéramos podido evitar.
Claro. ¿No es cierto? Las mujeres tenemos una gran inhibición para expresar a nuestras parejas qué necesitamos. De hecho, la mayoría de las mujeres ni siquiera conoce su propio cuerpo para poder compartir con él qué necesita. Claro. Y lo otro que es tan interesante en la vida nuestra es qué necesita y por cuánto tiempo. Porque como la construcción erótica de un hombre es más rápida, porque él necesita solamente 1 litro de sangre por minuto para erectar que llegue al pene y quede atrapado 100 cc. Y nosotros 5 litros tienen que entrar en nuestra pelvis. Vos solo para lubricarme necesito 700 centímetros cúbicos de sangre en la vagina que me humedezca. Todo mi proceso de erección de las estructuras del clítoris, que tiene muchas estructuras, es muy lento. Claro. Ahora, si yo voy a acompañar la respuesta o la movilización del hombre que logra su erección y ya está listo para actuar, yo me quedo en el camino. Claro. Pero el hombre es hombre y piensa por la cabeza de hombre. Bueno. Entonces es lo que él va a actuar. Yo quiero hacer una consulta porque estábamos hablando acerca de cómo enseñar a los chicos, Claro. a los niños, ¿verdad? Porque ese es un problema muy importante, sobre todo atendiendo una situación que hoy se da mucho, que es el abuso sexual en los niños. Entonces muchas veces los chicos, los papás no saben cómo encarar el tema de la sexualidad en los chicos y eso les convierte a ellos en vulnerables y hace que, como no conocen su cuerpo, como no saben que esta parte nadie te tiene que tocar o esto y lo otro, entonces hay muchos chicos que son hoy víctimas de abuso sexual. Y en la adolescencia esto también se puede convertir. Ahí tenemos las estadísticas de niñas que se inician sexualmente demasiado jóvenes, tenemos embarazos no deseados como consecuencia de esto y muchas niñas que al no saber, al no conocer de este tema, al no abordarse este tema en la casa, su primera experiencia sexual es muy traumática y esto ya lo lleva y lo acompaña a lo largo de toda su vida. Entonces, ¿cómo hace ese papá, esa mamá en casa para poder enseñarle a los chicos acerca de la sexualidad? Vamos a hacerte una pregunta. Sí. ¿Por qué los padres no enseñan? Y los padres no enseñan porque nadie les enseñó a ellos. ¿Alguna vez tu papá y tu mamá fueron educados en sexualidad para poderte transmitir a vos esos conocimientos que vos necesitas para vivir? No. Entonces, los padres no fueron educados. Tenemos un grupo de docentes que la gente no valoriza, pero son los que están educando en sexualidad mucho más de lo que todos piensan, son las maestras jardineras. La maestra jardinera, cuando llega el niño a la guardería o al colegio, en la parte inicial, le enseña el cuidado del cuerpo, le enseña la protección, le enseña de no tocarse, todo lo que el niño necesita, que hubiera recibido en la casa, pero los padres no lo saben cómo hacer, lo tienen las maestras jardineras, que yo las felicito, las adoro, y ojalá que esas maestras jardineras pudieran seguir acompañando toda la educación, 1er grado, 2º grado. Cuando el niño pasa a preescolar, se acabó, no se enseña más, porque el gran temor del docente, de los padres, es que no vayamos a hacer perder la inocencia. Doctora, justamente respecto a eso, le pedimos que se ponga el sistema de retorno porque tenemos una llamadita y le damos la bienvenida a este televidente o televidente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buen día. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Sí, María soy. Te escucha la doctora María. Sí. Bueno, el ajuste de cuenta sexual que se suele dar cuando no hay una buena relación, entonces se convierte en un ajuste de cuenta a la hora del acto sexual. ¿Cómo se podría evitar eso, doctora? Y por otro lado, estaba significando la cuestión del jardín y cuando me dicen qué requisito necesita un presidente de la República para ser bueno, yo le digo jardín, porque ahí se conoce la solidaridad, se conoce lo que es compartir, se conoce lo que es dar a cada uno lo suyo, se conoce a respetar el derecho y la intimidad, la personalidad, la individualidad del otro. Pero sin embargo, vivir juntos. Cuando me preguntan qué le falta a un presidente de la República, yo digo jardín. Y si puede explicar lo anterior, doctora. Muy instructiva su presencia y a las chicas, muy buen día. Muchísimas gracias, María.
Bueno, me encantaría que puedas definir mejor qué es un ajuste de cuentas, ¿no es cierto? El ajuste de cuentas puede ser que la práctica que elija él o ella sepa de antemano que no es satisfactoria para el otro, ¿no es cierto? En ese momento, si vos tenés unas necesidades de prolongar el juego sexual, de tener mayores caricias, de comunicarse con las palabras, y la otra parte actúa directo al punto, directo a los genitales, y ahí se termina el evento, evidentemente utiliza ese evento para manifestar rabia, enojo, o podría ser el ajuste de cuentas. Entonces aquí otra vez tenemos que parar un momento este tipo de encuentros, porque siempre y cada vez nos va a dar insatisfacción, que es la última fase de la respuesta sexual. Estamos hablando de no conocer la respuesta sexual humana, cuando que la respuesta sexual humana es fundamental. ¿Por qué? Porque venimos con el modelo de Master y Johnson de la década del 60, que era excitación, meseta, orgasmo, resolución, una línea. Los seres humanos tenemos respuestas sexuales circulares, donde de una fase vas pasando a la otra en un círculo. Y el gran paraguas que cubre tu encuentro sexual es la intimidad, donde vos podés construir un vínculo, donde te podés mostrar como sos. En este momento, en el ajuste de cuentas de ella, si ella siente que es agredida, no se va a poder mostrar jamás como es. Va a tener que termine la acción enseguida y otra cosa mariposa. Entonces, el paraguas que cubre una respuesta sexual humana es la intimidad, donde se desnuda el cuerpo y el alma, donde yo soy como soy y se lo puede transmitir a él. Pero este aspecto de la vida sexual no se conoce. Nosotros damos por sentado que si vos amás, ya tenés intimidad. Por estas partes no pasa el amor. Es muy importante esto que está diciendo, porque yo creo que todo esto que estamos conversando y que usted está hablando tiene que ver o se relaciona con la madurez, ¿verdad? Hay que llegar a, o sea, las personas pueden expresarse y pueden hacerlo de esta manera cuando existen ciertos factores, y especialmente las mujeres, cuando las mujeres tienen una autoestima, cuando ellas saben quiénes son, cuando las mujeres tienen información, cuando se informan respecto a su cuerpo, respecto a la sexualidad, y sobre todo cuando hay una cierta madurez. Por eso, tal vez si usted me pregunta a mí, yo no, por eso no estoy de acuerdo con las relaciones sexuales que se inicien demasiado temprano o muy jóvenes, porque creo que en esa etapa de la vida hay muchas chicas, muchas jóvenes, que todavía no tienen desarrollado ese aspecto de la madurez, de la responsabilidad, o tal vez del amor propio, de la autoestima, la identidad. Hay muchas cosas que no están muy desarrolladas. Entonces yo creo que por eso es sumamente importante, y volver al punto de la conversación, de poder conversar en la casa y que los papás y las mamás enseñen, que los padres, los tutores, la familia enseñe esto a los hijos. No sé si va a coincidir todas conmigo, las palabras que utilizaste, desde la responsabilidad, la madurez, desde el inicio más tardío de las relaciones, pero yo te aplaudo y todos estamos muy de acuerdo. ¿Cómo adquirís la responsabilidad? Porque yo me paro acá y doy un discurso. No. La responsabilidad y todo lo que hacemos día a día con los vínculos y en sexualidad se construye. Nada viene del cielo ni dado por naturaleza. Claro. ¿Dónde fallamos nosotros? En empezar a construir algo cuando vos tenés 12 o 13 años, cuando toda la vida tuya de la infancia y la niñez es donde va a decidir cómo vas a ser sexualmente. ¿Qué sucede? En la infancia y la niñez, y llego a la pubertad y me doy cuenta si estoy de acuerdo con mi cuerpo o no. Se construyó la identidad a los 3 años. Cuando yo llego a la edad de la pubertad y toda inundación hormonal, ahí me doy cuenta mi orientación. Sí. Fíjate si tiene valor educar en la infancia, en la pubertad. Solo que nos acordamos que tenemos que educar y ser responsables en la adolescencia. ¿Y por qué tanto interés? Porque ahí nos reproducimos. Vos no te reproducís a los 10 años, por lo tanto, nadie se ocupa de educarte a los 10 años para que cuando asumas una práctica sexual sea responsable. Doctora, o sea que a los 10 años nosotros ya tenemos que hablar a los 3, a los 2, no es sexo, es sexualidad. Sexo representa lo genital, lo biológico. Claro.
Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar con la sexualidad. ¿Y qué era la sexualidad? Una conducta que engloba, y en la edad que estamos con los niños pequeños, todo el tema ese del afectivo, de la comunicación, del cuidado del cuerpo, de todo eso que es al final empoderarme. Claro. ¿Qué te digo yo si una joven de 16 años se embaraza? Su mamá le dice, bueno, ponete una inyección para no embarazarte. Ella va y consulta con sus pares y le dice a las chicas, las inyecciones duelen, no te vayas a poner. 16 años embarazada. ¿Qué debió hacer esa madre adulta? Acompañar a su hija en esta elección de su método más adecuado para que, ocurrido el suceso, no tenga 16 años embarazada. Aquí no alcanza con decir, ¿tenés el condón? Y sí, mamá, qué bien, hijo, qué responsable sos. Nadie pregunta dónde tiene relaciones, con quién las tiene, qué pasa. Te das cuenta, pero es que no preguntamos por ignorancia. No preguntamos porque querramos que a nuestros hijos les vaya mal. Lo que pasa es que un tema tan difícil de abordar, un tema tabú, y como vos decís, no fueron educados nuestros padres. Exacto. Entonces les cuesta muchísimo tocar el tema, abordarlos con sus hijos que tal vez Claro. están... Pero fíjate qué crueldad, porque si los padres no fueron educados y conocen sus limitaciones, no dejan que el marco rector se hubiera implantado para que desde la escuela, con este esfuerzo que hacen todas las maestras jardineras en educar en sexualidad, porque todo lo que dicen cada día es relacionado a la sexualidad, el respeto al otro, el cuidado del cuerpo, todo eso es sexualidad. Entonces, ese esfuerzo que se hace al inicio no se continúa. Y doctora, tenemos que poner bien en claro la diferencia entre hablar de sexo y sexualidad, porque tal vez ahí comiencen las personas a tener ese miedo a hablar acerca de estos temas, porque hay muchísima diferencia. Pero queremos hablar también con el tío Edu, que tiene una opinión súper interesante, ¿verdad? Nada más que aportar algo. A mí me costó mucho abordar el tema de sexualidad, me informé bastante y aprendí muchísimo, y confundimos generalmente con sexualidad y con genitalidad, y tenemos un poco de hipocresía y relacionado a una cultura culposa de donde venimos. Pero todo eso tenemos que romper. A mí me costó, me sentaba y estaba como ese chico de la cosa, le hablo, no le hablo, qué le digo, qué no le digo, cómo encaro, cómo le digo, atajate la pollera, no podés eso, es el momento en que vos tenés que elegir, y cómo cuidarte, porque acá creo que tenemos que, no puedo agarrar y decir al marco rector la responsabilidad, lo que es mía, yo tengo que asumir mi responsabilidad. No estoy informado, me informo. Y saber la información que le voy a pasar también, porque muchas veces la información que pasamos está re mal, y me consta decir, bueno, ¿sabe qué? Se embarazó la chica, bueno, ese no es tu problema, déjale, ese ya es problema de ella. Entonces hay mucha irresponsabilidad de repente de la gente que pasamos información. ¿Cómo yo planteo eso? ¿Cómo yo rompo mi tabú? ¿Cómo yo rompo todo eso? ¿Y cómo le siento a un chico? Y decirle, bueno, esto es lo que uno tiene que hacer, o es esto, y tratar de que esa conversación sea normal, y decirle pene al pene y no pele al pilincito, y las cosas por su nombre. Aquí cuando hablamos de marco rector pedagógico es para incorporar a los padres también, porque cuando vos hablas con los padres dicen, no, pero en el colegio le enseñan todo. Yo formo educadores sexuales hace 4 años, y en el colegio se habla de lo genital, del aparato reproductivo, de la fecundación, y el único aspecto que se aborda en los colegios es no te embaraces, no te infectes. Tal cual. Pero todo el otro que va a marcar la diferencia. ¿Qué pasa cuando yo en terapia, cuando interrogo a una paciente, le digo, bueno, ¿cuándo son tus maravillosos recuerdos de tu vida sexual? No tengo ninguno. ¿Y qué pasó? Y no, yo me inicié nomás porque quería hacerlo. Mirá las explicaciones, sí. ¿Podemos cuestionar eso, criticar eso? No. Claro. Nosotros los adultos somos los responsables de que estas respuestas. Si yo no tengo una historia sexual agradable, satisfactoria, todo lo que voy construyendo en el futuro va a ser negativo. Y cuando llegue el momento no hay nadie que me venga bien. Estamos favoreciendo conductas promiscuas, porque si una joven tiene una relación, no tiene placer, dice, no, este es un inútil, vamos a ver otro. Sí. Cambia por otro para ver si encuentra. Sí. Escúchame, con este tiene que encontrar una satisfacción que le haga mantener el vínculo, ¿no es cierto? Acá parece que cambiamos de pareja como si cambiamos de ropa. Bueno, todo eso es educación. Y te voy a decir un breve ejemplo.
Comparemos la sexualidad con la educación vial. Supuestamente para conducir tenés que tener 18 años, tenés que tener un registro, tenés que haber hecho el curso, ¿no es cierto? Y por fin tenés acceso al vehículo. Ustedes saben muy bien cómo se accede al vehículo y qué se hace con los vehículos. Todos los días en la prensa aparece. Otros ni jóvenes que los padres se fueron, salieron y él les roba las llaves del auto y salen y chocan el auto. Fíjense, todo lo que nos pasa con algo que se habla, con algo que todos estamos interesados que se supere como es la educación vial. ¿Y qué será con la sexualidad? Sigue siendo un tabú para ¿Qué más todos. impacto tiene? Porque si yo me embarazo a los 15 años, ¿no es cierto, querida? Mi proyecto de vida se acaba y empieza el gran problema. Claro. Se asume y los padres de la chica todo el tiempo están con ese badulaque de tu novio que tu te dejó. Todo lo escucha el niño. El niño está escuchando. Es decir, ¿qué construcción tiene ese niño de lo que es el amor cuando su padre, en la mirada de los abuelos que se vengan todos los días, ¿no es cierto?, es recriminarle el abandono? ¿Y por qué un joven de 17 o 18 años no se hace responsable después de haber tenido un encuentro sexual y provocado un embarazo? ¿Por qué? Porque no le da todavía. Se los voy a decir. Porque ese joven quería un orgasmo, no un hijo. Ahí está, realmente un Nos tema muy duele, fuerte, no nos duele, muy nos fuerte. pase, pero como adultos comprendamos qué hicimos o no dejamos de hacer para que este joven sea incorporado como padre en la imagen del niño, no como badulaque que abandona, que no sirve, que es un inútil. Doctora, un chico al final es una bendición otra vez en cierto momento, ¿verdad? Pero en este momento donde proliferan tanto las enfermedades de transmisión sexual, y no solamente estoy hablando del SIDA, sino que el porcentaje de sífilis y ha aumentado bastante, ¿eh? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Y cómo lo hacemos? Comenzamos a hablar de la protección y del derecho. Usar un preservativo es un derecho. Okay. Eso. Y trabajemos desde los derechos. El derecho no ofende a nadie. Muchas Doctora, gracias, sin duda doctora. es un tema que da muchísimo para hablar. Podríamos pasarnos toda la mañana, pero lastimosamente por cuestiones de tiempo no podemos. Pero te queremos comprometer, doctora, que vuelvas a nuestro programa porque la audiencia se quedó muy prendida. Queremos saber más acerca de esto, así que te comprometemos a que vengas ya a otro programa. ¿Te parece? Dale. Buenísimo. Súper, bueno, gracias. nosotros vamos cerrando entonces. Sí, tenemos que ir a un corte rapidísimo y luego volvemos. Clap along if you feel like that.